el tener un satélite es una situación que cambia radicalmente la tecnología de un país, ¿no? Y el camino que Perú ha recorrido para tener este satélite ha pasado en realidad por muchísimas administraciones, ¿no? Comenzando por el 85, que comenzaron a enviar el Estado peruano gente para presentarse a Francia. En los años 90 se quiso desarrollar un satélite propio con tecnología inconida, nacional, no se pudo hacer. De los años 90 comenzaron los estudios para este tema. En los 2000 se hicieron los proyectos. En los años 2010 se comenzaron a finiquitar los estudios. El satélite se compró en el año 2014. Se lanzó el 2016, tenemos satélite hasta el 2026 al menos, ¿no? Y, digamos, todo este tiempo no ha estado exento, sobre todo en el último periodo, de cuestionamientos, que ahora que ya lo estamos operando al cabo de 18 meses, vemos efectivamente la razón, la importancia de que el Perú haya comprado un satélite y los resultados que se vienen obteniendo. Es mucho más fácil, digamos, sustentar las cosas con la evidencia ya obtenida al cabo de estos año y medio de Pero ya no es un secreto ni es un milagro, es una realidad concreta y específica. Así es, una realidad y cada día vemos los resultados concretos. ¿Cuáles son los servicios que ofrece un satélite? Bueno, nuestro satélite es un satélite de observación de la Tierra de tipo óptico submétrico. Quiere decir que tenemos un ojo en el espacio que levanta todos los días imágenes del territorio. Un superojo. Es un superojo. En realidad es un telescopio que levanta imágenes, archivos digitales de la Tierra, que tienen muchísima información. Y que una vez descargados en nuestras estaciones, digamos en Pucusana, en San Isidro, pero distribuidos a las instituciones públicas, los profesionales, los científicos comienzan a extraer información de la Tierra que es absolutamente relevante para el estudio de los problemas que tenemos y ver de una mejor perspectiva las cosas y enfrentar mejor los problemas, ¿no? A ver, denos algunos ejemplos. ¿En qué problemas son los que se pueden enfrentar y con resultados positivos? Bueno, mire, de manera general yo le puedo decir que al cabo de un año y medio de operación de satélite, los diferentes estudios demuestran que el territorio peruano está vivo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las tierras se deslizan, los volcanes están, digamos, expandiéndose, contrayéndose, los cráteres están, digamos, en algunos momentos ensanchándose, contrayéndose, los ríos cambian permanentemente su cauce. Entonces... o sea, estamos en un geoformismo permanente. De verdad que está ocurriendo eso, ¿no? Entonces, al tener un satélite, podemos nosotros registrar permanentemente los cambios que están ocurriendo y eventualmente comenzar a lanzar alertas antes de que ocurra algún tipo digamos, de desastre natural, ¿no? Hemos hecho trabajos aplicados a la realidad de Vítor, por ejemplo, en Arequipa, que demuestran que, por ejemplo, en algunas zonas al lado del río Vítor, las tierras se han podido deslizar, por ejemplo, en 5 meses hasta 5 metros de manera horizontal. El INGENER, por ejemplo, que es una institución que hace trabajo científico que depende del Ministerio de Energía y Minas, estudia los volcanes. Entonces, demuestra, por ejemplo, que los cráteres de los volcanes están en un trabajo permanente de expansión y contracción, y han hecho estudios de simulación de que el día que eventualmente ocurra una erupción de un volcán, como lo que hemos registrado hace poco en Guatemala, y han mapeado las zonas por donde discurriría la lava, a fin de evitar que las poblaciones se sienten ahí y lanzar alertas con muchísimo tiempo de anticipación, ¿no? Entonces, la Marina de Guerra, por ejemplo, estudia el río de los cauces, ha demostrado que el río Ucayali, por ejemplo, ha cambiado su cauce radicalmente en el curso de los años. La Autoridad Nacional del Agua viene estudiando los glaciares de manera mucho más continua que antes y puede ir calculando cómo está reduciéndose la superficie de los glaciares para, digamos, hacer estudios. Bueno, frente a todos estos hechos que son en realidad hechos de la naturaleza, lo que uno se pregunta es, primero, ¿cómo puede prevenirse, no es cierto?, algunas de estas situaciones? Pero lo otro que me resulta mucho más interesante es, desde el punto de vista de la actuación humana sobre el territorio, ¿qué cosas son las que pueden considerarse útiles, cuáles son peligrosas, cuáles debieran evitarse? Es decir, hay toda una necesidad no solo de prever lo que puede ocurrir, sino sobre todo tener una lógica del desarrollo y del crecimiento que responda y obedezca a estas, en fin, particularidades del territorio peruano. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Y para un poco complementar lo que usted dice, es radicalmente diferente observar las cosas desde tierra, como normalmente nos movemos los humanos, que ver, digamos, un país desde el espacio. Entonces la perspectiva cambia radicalmente, se encuentran y se comprenden fenómenos y comportamientos de la gente y de la naturaleza, el crecimiento de las ciudades, desde otra perspectiva radicalmente diferente,
que enriquece y que complementa perfectamente el trabajo que tenemos y la solución que podemos dar a los problemas en tierra, ¿no? Podríamos decir que estamos en un momento en el que la verdad está bastante claro la importancia y la necesidad de contar con este servicio satelital. Pero concretamente, ¿en qué aspectos podría considerarse que estamos avanzando ahora considerablemente? Por lo pronto, han tenido ustedes un workshop internacional sobre defensa y seguridad nacionales, ¿no? ¿A qué conclusiones se han llegado? ¿Y cuáles son los términos de cooperación con otras agencias similares en otros países, o por lo cuando menos sudamericanos? Sí, efectivamente esta semana, con motivo de cumplirse el año y medio de operación del satélite peruano, hemos hecho un taller, un workshop donde nos hemos reunido los diferentes usuarios nacionales. Hemos llegado a registrar a 35 entidades públicas que están comenzando a hacer uso del satélite alrededor del tema de la seguridad y la defensa nacional. Han asistido 177 especialistas solamente a este evento de la semana que ha pasado, pero ya también al cabo de 18 meses hemos registrado que tenemos 262 entidades públicas que vienen usando imágenes satelitales. Quiero simplemente mencionar que partimos de la historia en la que antes de tener un satélite habían alrededor de 8 a 10 entidades públicas que compraban imágenes satelitales por año. Entonces, en este rubro hemos saltado de 8 o 10 entidades públicas a 262. Y un salto cualitativo importante. Un salto absolutamente, digamos, importante. Sin embargo, debemos llegar a fin del año 2019 a 2.000 entidades públicas que hemos mapeado que de alguna manera pueden usar imágenes satelitales. Esta tecnología tiene un empleo transversal a todas las entidades públicas. Quiere decir que la pueden usar entidades del sector defensa, Fuerzas Armadas, Seguridad, Policía Nacional, ministerios de manera general, educación, vivienda, transportes y comunicaciones, gobiernos regionales a los cuales hemos viajado, hemos visitado todo el Perú difundiendo la tecnología, universidades públicas, universidades privadas que hacen investigación sin fines de lucro, de manera que se viene demostrando cada día que es muy útil para toda digamos, el Perú, para todos los diferentes tipos de instituciones. Ahora, esta experiencia satelital nos permite también señalar ¿qué otros peligros son los que se avecinan por malos hábitos o por actividades industriales o empresariales o extractivas? Cuéntenos un poco, sobre todo también, cómo se asientan las poblaciones en determinadas situaciones a orillas de tales y cuales ríos, en fin. Es decir, ¿cuánto de previsora puede ser la información satelital para justamente corregir esos fenómenos naturales inminentes? Sí, usted ha hecho una calificación muy buena del trabajo que hacemos o que se puede desarrollar a partir del satélite y nos permite hacer un estudio a partir de información que antes de la que no disponíamos, que puede permitir lanzar alertas, tomar previsiones con muchísimo tiempo de anticipación, ¿no? Por ejemplo, la tala ilegal de árboles. Efectivamente, por ejemplo, uno de los temas que hemos tratado en el workshop de esta semana ha sido el tema de la tala ilegal. Uno de los expositores ha sido el viceministro de Agricultura, el ingeniero Risi, que justamente ha explicado muy bien cómo usando tecnología satelital ahora se puede mapear las zonas donde se comienzan a hacer tala ilegal, sin tener que llegar a la situación en que ya encontramos la realidad de todo un bosque talado, sino lanzar alertas muy oportunas desde el inicio de la penetración de la gente que hace la actividad ilegal para frenar este tipo de eventos, ¿no? Hemos también evidenciado, por ejemplo, que hay poblaciones enteras que se asientan digamos, en una zona de manera ilegal, informal, sin tener conciencia de que están en una quebrada. La gente piensa que se asienta en una zona, digamos, segura, pero observando el espacio uno verifica efectivamente que están en el curso de una quebrada y que eventualmente van a ser afectados cuando caiga un huaico, ¿no? Entonces, digamos, contar con esta información nos permite comenzar a organizarnos ya las instituciones públicas, los funcionarios públicos, a generar conocimiento diferente, nuevo, que permita de alguna manera lanzar alertas que eviten en el futuro emergencias como las que hemos vivido ya permanentemente. Y que tiene que ver también exactamente con los proyectos de desarrollo. Es decir, lo que es inevitable que en efecto los países pues aprovechen todas sus oportunidades y riquezas. Lo que es evitable es que no se produzcan errores que afecten a la propia geografía o a la propia naturaleza, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto de eso se interioriza o se asume por parte de las autoridades, de las propias poblaciones, es decir, del entendimiento normal que dice explotemos
usemos los recursos. Correcto. Sí, nuevamente volvemos al tema de la cantidad de información, ¿no? Antes el Perú del espacio prácticamente tenía nula información, ¿no? La historia indica que antes de tener un satélite propio, el Perú compraba alrededor de 38 imágenes por año. Todas las instituciones públicas sumadas podían comprar por razones de presupuesto solamente 38 imágenes para estudiar el territorio nacional. Las imágenes en el mercado internacional son muy caras. El día de hoy CONIDA viene entregando al año más de 5.600 imágenes. Hemos dado, como usted dijo hace un momento, un salto explosivo en términos de información espacial, ¿no? Una imagen satelital comprada anteriormente en el mercado internacional costaba hasta $22.000. CONIDA pagó $22.500 por la imagen más cara que pudo comprar antes del satélite, ¿no? Entonces, evidentemente resultaba muy difícil comprar, no habían recursos. Ahora tenemos recursos en abundancia, que es necesario explotarlos para prevenir, hacer estudios, investigaciones que permitan tomar decisiones adecuadas a los funcionarios públicos. Bueno, muy bien, muy interesante, que de verdad es un campo de riquísima amplitud y de trascendencia y de gran importancia económica. Le agradecemos por este trabajo y a ver si tenemos ocasión de conversar más ampliamente sobre proyectos específicos. Muchísimas gracias. Gracias.